Y Reina, con respecto a la investigación que me dejó de los teoremas de superposición, Tevering y Norton, ya le había enviado tarea. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es el breve video que me pidió, la explicación de cómo realizar el circuito. Vamos a empezar con el método de superposición. Dice que el método de superposición dice que establece que la tensión de los extremos de la corriente a través de un elemento de un circuito lineal es la suma algebraica de las tensiones o de las corrientes a través de este elemento, debido a que cada fuente independiente actúa sola. Entonces ahorita vamos a hacer lo que es el circuito y vamos a la breve explicación cómo resolverlo. Venimos y agarramos una fuente de 36 voltios. Vamos fuente. Hagamos una resistencia, otra resistencia, y el circuito y una fuente de corriente también. Asumimos que la fuente es de 36 voltios. Esta, la R1 sería R1 y R2. En la R1 asumimos que es de 12 ohmios, la R2 de 6 ohmios y la fuente de amperaje de 9 amperios. Entonces, para resolver este circuito, venimos y agarramos así. La corriente va a fluir a través de acá, lo que es la I1. La I2 va a fluir de aquí para acá. Entonces, tenemos la suma algebraica sobre la resistencia de 6 ohmios. Entonces vamos a resolver primero solo con una fuente que sería la de 36 voltios y eliminamos la fuente de 9 amperios. Entonces venimos y volvemos a hacer el mismo circuito. 36 voltios. Y acá solo venimos, como es una fuente de corriente, la fuente de corriente se representa en abertura. Entonces venimos 36 voltios, 12 ohmios y 6 ohmios. La resolución para sacar la resistencia sería, ahorita debería buscar la intensidad, la I1, que es la que vamos a sacar ahorita acá. La I1 porque solo por acá está circulando la corriente. En la resistencia de 12 ohmios y de 6 porque aquí ya no tenemos ya no tiene una fluidez. Entonces venimos, agarramos I1 es igual a el voltaje total del circuito o la resistencia total, y como están en serie las dos, están en serie, serían 12, se suman 12 más 6 ohmios da igual a 36, es de 12 son 18. El resultado de la I1 nos da 2 amperios. 2 amperios y la corriente viene de arriba hacia abajo. La corriente viene de arriba hacia abajo. Entonces ahorita hacemos el otro circuito eliminando la fuente de voltaje y nos tocaría hacer con la fuente de corriente. Y venimos de esta manera. Aquí nos dio 2 amperios en la I1 con la corriente de arriba hacia abajo. Ahora nos vamos hacia el otro extremo y usamos la fuente de corriente de voltaje, va a ir cortocircuitada. Venimos con la resistencia de 12 voltios, la de 6, y ahorita aquí sí incluimos lo que es la fuente de amperaje. 12 ohmios, 6 ohmios y los 9 amperios. ¿Ok?
Ahorita lo estamos haciendo con otra fuente independiente. Ahora aquí sacamos la resistencia de este. Igual acá lo que vamos a calcular también es la resistencia del circuito, y estas igual aquí están en paralelo. Acá sí estaban en serie porque aquí está abierto el circuito. Entonces aquí estaban en serie, ahora de este lado están en paralelo. Entonces venimos y sacamos la resistencia total de este circuito, que sería, primero empezaríamos con 12 por 6 ohmios, ¿verdad? Dividido 12 más 6. Entonces esto nos da 12 por 6 nos da 72, y aquí nos da 18. El resultado nos da 4 ohmios, porque aquí lo que estamos sacando la resistencia nos da 4 ohmios. Y el circuito equivalente en esta fuente quedaría así, ¿va? Quedaría 4 ohmios. Aquí quedarían los 9 amperios. Este es el circuito equivalente de esta fuente, y el circuito equivalente de esta me quedaría acá 36 voltios con la resistencia de 18 ohmios. Y aquí no he terminado todavía, porque falta que no he terminado el circuito, solo llegué a la conclusión del circuito equivalente de esta fuente de amperaje. Pero ahorita vengo y busco el voltaje. Dice que voltaje por la ley de Ohm es igual a I por R y el amperaje es 9 por 4, que es la resistencia. Entonces el voltaje son 36 voltios. Lo que hay acá, 36 voltios, los que nos llega a hacer el circuito original, que son 36 voltios. O sea, sí cumple el requerimiento. Ahora encontramos la I2, que solo es la intensidad que pasa por la resistencia de 6 ohmios, pero por esta fuente. Entonces, ahí intensidad número 2, que sería esta, sería igual a los 36 voltios dividido R6, la R de 6 ohmios. Entonces nos dan, dice que son 6 amperios. 6 amperios, y nos salió positivo, o sea que también la corriente viene de arriba hacia abajo. Entonces la I total, la I de la resistencia número 2, que es de 6 ohmios, es igual a I1 más I2, que en este caso la I1 nos dio 2 amperios más 6, son 8 amperios. Esto sería lo del teorema de superposición, y nos llegaría a la conclusión de llegar hasta 8 amperios sobre la resistencia de 6 ohmios, porque aquí es donde se pasan las dos fuentes, la de 36 voltios y la de 9 amperios. Entonces ahí estamos. Prosiguiendo con los videos y de los teoremas, como ya expuse sobre el teorema de superposición, entonces ahorita voy a exponer sobre el teorema de Thevenin. Aquí tengo el teorema de Thevenin. Thevenin es un teorema que dice que establece si una parte de un circuito eléctrico lineal está comprendida entre dos terminales A y B, a esta parte en cuestión puede sustituirse por un circuito equivalente que esté constituido únicamente por un generador o por una fuente, ¿va? Puede ser una fuente de tensión y una fuente de tensión en serie con una resistencia, de tal forma que al conectar un elemento entre los dos terminales A y B, la tensión que queda en él y la corriente que circula son los mismos tanto en el circuito real como en el circuito equivalente. Entonces ahorita vamos a ver cómo se resuelve el teorema de Thevenin. Vamos a agarrar una fuente
positivo, negativo, una fuente de 9 voltios, una resistencia, otra resistencia y la resistencia RL, la resistencia de carga. Y tenemos aquí el punto A y el punto B. Entonces aquí lo que tenemos que buscar primero es el circuito equivalente, pero lo que tenemos que buscar primero es la resistencia de Norton. Entonces vamos a resolver este circuito, que es el circuito de Thevenin. No le he puesto esta resistencia 3 ohmios, esta resistencia de 6 ohmios. Entonces venimos y lo primero que vamos a hacer es buscar la resistencia de Thevenin, RTH. La resistencia de Thevenin nos dice que hay que comenzar con la fuente. Se encierra la fuente, vamos a buscar solo resistencia y la fuente de voltaje la vamos a poner y sustituir por un cortocircuito. Y venimos a resistencia y ahí lo tenemos. Entonces aquí tenemos 3 ohmios, aquí tenemos 6 ohmios y aquí venimos y aquí tenemos los puntos A y B, el punto A y el punto B. Entonces aquí venimos y ponemos un ohmímetro. Queremos ver la resistencia que hay de este punto entre A y B. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Las dos resistencias están en paralelo. Entonces resolvemos RTH, ¿no? Que es la resistencia de Thevenin. Dice que como están en paralelo es 3 por 6 dividido 3 más 6. Entonces 3 por 6 son 18, dividido 6 más 3 son 9 y el resultado me da 2 ohmios. Y ahí tengo el resultado de la RTH, que es la resistencia. Ahora vengo y busco el voltaje de Thevenin. Lo voy a buscar de este lado. TH es igual, tengo que hacer el circuito también, ¿va? Aquí sí ya vuelvo a poner la fuente, positivo, negativo, los 9 voltios. La resistencia también la vuelvo a poner, solo que aquí ya pongo los puntos, ¿va? Ahí ven, el punto A y el punto B. Entonces yo quiero medir aquí para acá el voltaje en estos dos puntos, ¿ya? Entonces lo que quiero medir acá es el ETH, que es el voltaje. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Buscar primero lo que es la intensidad 9. Entonces vengo y busco la intensidad de corriente. Tengo 9 voltios dividido, la resistencia es de 3 ohmios y esta es de 6 ohmios. A la fuente de voltaje están en serie, entonces serían 6 más 3 son 9 ohmios. Entonces el amperaje es igual a 1 amperio. Ya teniendo esto, ya vengo yo y busco el voltaje en la resistencia. Busco el voltaje en la resistencia 6, que es el que estamos buscando, ¿no? Entonces voltaje en la resistencia de 6 ohmios es igual a la intensidad por la resistencia, por el voltaje, perdón. Estoy mal porque estoy buscando el voltaje, entonces es por resistencia de 6 ohmios. Entonces aquí sustituimos 1
por 6 ohmios, entonces nos va a dar 6 voltios. Entonces el voltaje de el que pasa por la resistencia es de 6. Si nos podemos dar cuenta, aquí dice 6 voltios. Y aquí, como está en serie, también se divide el voltaje. Si aquí hay 6, aquí habrán 3, entonces hacen el total de 9. Ahora lo que nos queda es hacer el circuito equivalente. El circuito equivalente nos quedaría entonces 6 voltios más y menos con la resistencia estas son la resistencia de carga RL, pero la resistencia normal en el circuito nos quedaría esta 2 ohmios y los 6 voltios. Entonces este sería nuestro circuito equivalente, porque estamos tomando el ejemplo de la resistencia de 6 ohmios. Y aquí están 6 voltios en el equivalente y realmente 6 voltios pasan en el circuito original. Este es el teorema de Thevenin. Lo que prosigue ahorita con el teorema de Norton, ya expliqué el teorema de superposición y de Thevenin, ahora el de Norton. Dice que el teorema, tanto el teorema de Thevenin como el teorema de Norton, dice que estos teoremas nos permiten simplificar el análisis de circuito más complejo de un circuito equivalente simple, por medio de sustitución de una fuente y una resistencia. El teorema de Norton establece que cualquier circuito lineal se puede sustituir por una fuente equivalente de corriente en paralelo a una impedancia equivalente. Y aquí tenemos el circuito, el mismo que hice de Thevenin, 9 voltios, una resistencia de 3 ohmios, otra resistencia de 6 ohmios y la resistencia de carga. En superposición Thevenin y Norton, las fuentes de voltaje las sustituimos por un cortocircuito. Las fuentes de amperaje las sustituimos abiertas. Ahorita vamos a buscar la resistencia de Norton de este circuito. ¿Qué hacemos? Sustituimos la fuente de voltaje por un cortocircuito. Y ponemos el punto A y punto B. Aquí vamos a buscar punto A y punto B. ¿Qué estamos buscando acá? La resistencia de Norton. Entonces medimos con el ejemplo, vamos a medir resistencia acá. Y podemos ver esta resistencia, como habíamos dicho, esta es de 3 ohmios y esta es de 6 ohmios. Las resistencias en sí están en paralelo. Entonces el paralelo de estas resistencias se hace 3 por 6 dividido 3 más 6. 3 por 6 es igual a 18 dividido 9 nos da igual a 2 ohmios. Es que la resistencia de Norton es igual a 2 ohmios. Y ahí estamos con la resistencia de Norton. Ahora venimos y buscamos lo que es la intensidad, porque ya no es la fuente de voltaje, lo vamos a eliminar, pero es la intensidad de Norton. Entonces venimos del circuito de intensidad de Norton, venimos y ponemos la fuente de voltaje de igual manera. Entonces, lo que quitamos aquí es la resistencia de carga. Vamos a eliminarla acá. Aquí positivo, negativo, seguimos teniendo los 9 voltios. Aquí seguimos teniendo los 3 ohmios, los 6 ohmios. Y aquí vamos a medir lo que es la intensidad. La intensidad en este teorema de Norton lo que hace es buscar donde no haya oposición. Entonces viene aquí, pasa por la resistencia de 3 ohmios, pero no va a querer pasar porque hay resistencia de 6 ohmios. Entonces aquí no hay resistencia al camino, entonces se deja venir por acá y no pasa por la resistencia de 6 ohmios. Entonces venimos y buscamos el punto A y punto B.
punto B. Y vamos a medir lo que es la corriente, la intensidad entre esos puntos. La intensidad en esos puntos sería 9 voltios por 3, porque solo pasó por la resistencia de 3. Entonces la intensidad de Norton nos dice que es igual a 9 voltios dividido 3 ohmios, y eso nos da 3 amperios. Y el circuito equivalente quedaría de esta manera, con la fuente de amperaje, una fuente de amperaje y una resistencia. Solo quedaría los puntos abiertos A y B, 2 ohmios y la fuente de 3 amperios. Ya entraba a una esquina, mano.